Hola compañeros, en el video de hoy vamos a hablar sobre los amplificadores operacionales, el cual vamos a realizar unos diseños de unos circuitos, ¿no? Tenemos como primer circuito, nos pide realizar un diseño de los siguientes circuitos como amplificadores operacionales y calcular los parámetros requeridos para poder cumplir con cada esquema. Como circuito 1 tenemos nuestro sensor de luz automático para un foco de 110 voltios. Asimismo nos pide calcular la resistencia LDR y la resistencia 3. También nos pide calcular resistencia 1 para nuestro transistor Q. Ya yéndonos con nuestros cálculos, tenemos nuestro LDR sin luz, que tenemos 1 mega ohmio. Tenemos nuestra resistencia 3 que nos da 5 kilo ohmios. También tenemos nuestro Vx, el cual nuestro voltaje en el punto X, que es 11.94 voltios, nuestra intensidad que sería 11.94 microamperios. Y asimismo vamos a tomar un potenciómetro de 5 kilo ohmios. Tomándonos un valor medio, nos sale nuestra resistencia de 2.5 kilo ohmios y nuestro voltaje de 6 voltios. También el LDR con luz tenemos nuestra resistencia que es 100 ohmios, nuestra resistencia 3 igualmente 5 kilo ohmios, nuestro voltaje en el punto X sería 0.235 voltios, nuestra intensidad tenemos 2.35 miliamperios y asimismo los mismos parámetros del potenciómetro. Dando los datos del relé, estos datos ya obtenidos del datasheet, LDR sin luz, tenemos nuestro transistor en saturación, la intensidad en C, que sería 21 miliamperios, nuestro beta de 100, y también tenemos nuestra intensidad en B, que sería 210 microamperios, y asimismo sacamos nuestra resistencia en B, que sería 53.81 kilo ohmios. Asimismo vamos a sacar nuestro voltaje colector emisor, que nos da 1.5 voltios, y asimismo ya tenemos nuestros puntos de corte, saturación y Q. Estos puntos nos darían cuando el LDR está sin luz. Asimismo, nuestro LDR con luz tenemos ya los puntos siguientes. Por lo tanto, vamos ya a realizar la simulación en nuestro simulador Proteus. Nos plantean que al principio tiene que estar nuestra lámpara apagada, por lo tanto nuestro LDR tiene que estar iluminado. Asimismo vamos a dejarlo nuestro potenciómetro en el punto medio, ¿no? Y vamos a analizar el tiempo en que se enciende la lámpara. Lo vamos a alejar nuestro LDR, por lo tanto vamos a quitar nuestra iluminación y como podemos ver ya se nos encendió nuestra lámpara. Asimismo vamos a modificar nuestro potenciómetro para poder ya modificar nuestro tiempo de encendido de la lámpara, ¿no? Vamos a dar a correr nuestro programa y asimismo vamos a observar que nuestra lámpara está apagada y por lo tanto vamos a seguir alejando nuestro LDR y podemos ver que se nos demora más tiempo en encender nuestra lámpara, como podemos observar. Muy bien, entonces ahora vamos a analizar nuestros datos en nuestro amplificador. Como podemos observar que de nuestro punto X tenemos 11.70 voltios y de nuestro potenciómetro nos da 11.4. Los valores ya calculados se nos aproximan bastante. Asimismo, tenemos que verificar nuestros valores en nuestro transistor para ver cuál es los valores específicos ya calculados, ¿no? Como podemos observar, tenemos nuestro voltaje colector emisor que es 1.96 voltios. Asimismo, tenemos nuestra intensidad base que sería 187.6 microamperios y nuestra intensidad colector que sería 18.76. Nos vamos a analizar nuestra gráfica en nuestro GeoGebra. Como podemos observar, tenemos nuestro punto de saturación, nuestro punto de corte y nuestro punto Q, el cual sería nuestro punto de trabajo. Como siguiente circuito tenemos el circuito de una calculadora analógica. Tenemos que nos dan tres voltajes, voltaje A, voltaje B y voltaje C. Y tenemos que diseñar una calculadora con esta ecuación para poder salir y tener nuestro voltaje de salida. Nos pide primero que realicemos nuestro diagrama de bloques, el cual está compuesto por tres
amplificadores al principio, que son un amplificador inversor, otro amplificador inversor nuevamente y nuestro amplificador no inversor. Asimismo tenemos nuestro amplificador sumador inversor y también nuestro siguiente amplificador inversor. Siguiendo con nuestros cálculos matemáticos, tenemos que en el principio, nuestro amplificador inversor 1, tenemos ya nuestros valores del voltaje del potenciómetro, que sería más o menos 9 voltios, y nuestro voltaje del amperímetro sería más o menos 20 voltios. Asimismo tenemos nuestra ganancia, que es 2. Asimismo en el siguiente inversor tenemos nuestra ganancia de 1.5 y en el siguiente tenemos la ganancia de 2.47. Asimismo podemos observar que tenemos nuestras resistencias, el cual tenemos que hacer cumplir para que nuestra ganancia se cumpla con 2. Asimismo tenemos nuestra resistencia 3 y 4 y la resistencia 5 y 6. Muy bien, para poder nosotros multiplicar nuestra ganancia con el voltaje que entra, vamos a darle un voltaje de entrada de 6.30 en nuestro primer amplificador, el cual nos va a dar el voltaje de entrada sería los 12.6 voltios. Asimismo, para el siguiente inversor nos vamos a dar un voltaje de entrada 3.60 voltios. Nos va a dar otro voltaje del siguiente inversor que es menos 4.14 voltios. Y en el siguiente inversor, en el siguiente amplificador no inversor, nos vamos a dar un voltaje de entrada que es 4.14 voltios, el cual nos va a dar nuestros voltajes VOC, que es 10.22 voltios. Ahora tenemos nuestro amplificador sumador inversor. Tenemos asimismo nuestro voltaje del amperímetro, tenemos nuestros 20 voltios. Asimismo tenemos nuestra resistencia 7, 8, 9 y 10, que tenemos de 1 kilo ohmio, el cual tenemos que imponernos de 100 para poder cumplir nuestra ecuación, ¿no? Asimismo, reemplazando para poder sacar nuestro voltaje de salida en nuestro sumador inversor, tenemos que reemplazar nuestros valores anteriormente ya calculados, el cual nos da como resultado 6.52 voltios. Asimismo, en nuestro siguiente amplificador tenemos nuestra ganancia, que es menos 1.35, el cual ya tenemos nuestras resistencias que tenemos que ya imponernos para que nos pueda dar nuestra ganancia. Asimismo, para nuestro voltaje de salida tenemos menos 8.8 voltios. Reemplazamos ya nuestros valores ya calculados en nuestra función a cumplir, el cual nos daría un voltaje de salida, un voltaje final, que nos daría menos 8.70 voltios. Muy bien, ahora vamos a realizar nuestra simulación y vamos a explicar, ¿no? Como podemos observar, hemos utilizado 3 potenciómetros, el cual vendría a ser nuestro voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Aquí, seguido de nuestros potenciómetros, hemos colocado un amplificador seguidor, a razón de que nuestro potenciómetro está hecho de una resistencia, por lo tanto no podemos poner o colocar seguido un potenciómetro con otra resistencia. Asimismo, hemos colocado después nuestro amplificador no inversor por aquí abajo para poder después tener nuestros 3 voltajes finales. Asimismo, estos 3 voltajes finales van a ser sumados y amplificados por nuestro amplificador sumador, y después de este nos va a entregar un voltaje para poder entregar a otro amplificador inversor, el cual nos va a dar nuestro resultado final, el cual ya nos dará toda nuestra ecuación resuelta. Asimismo, vamos a dar a correr nuestro programa para poder analizar nuestros resultados. Como podemos observar, tenemos ya aquí nuestro valor de menos 8.8071, el cual se asemeja bastante al valor calculado, ¿no? Asimismo, vamos a ir chequeando nuestros valores que fuimos sacando aquí en el simulador y los valores calculados mediante el método matemático. Para esto tenemos nosotros ya planificado y realizado una tablita de comparación.
Como podemos analizar en nuestra ganancia, en nuestro amplificador 1, tenemos como voltaje de entrada 6.30 voltios en los valores calculados. Y en los valores simulados podemos observar que también tenemos 6.30 voltios. Asimismo, vamos a verificar en nuestro simulador. Como podemos observar, tenemos nuestro IP que es 6.30 voltios. Asimismo, vamos a verificar nuestro voltaje de salida que nos dice es menos 12.6 voltios. Vamos a verificar en nuestro programa que vamos a analizar y vamos a tener aquí que nos entrega menos 12.6 voltios. Asimismo, en nuestro segundo amplificador tenemos que el voltaje de entrada tenemos 3.6 voltios y el voltaje de salida menos 4.14 voltios. Vamos a verificar. Tenemos en la entrada 3.6 voltios y en la salida tenemos menos 4.14 voltios. Asimismo, en nuestro amplificador 3 tenemos como voltaje de entrada 4.14 voltios y en el voltaje de salida 10.21 voltios. Vamos a verificar. Tenemos en la entrada 4.14 voltios y en la salida tenemos 10.21 voltios, por lo tanto que se asemejan a los valores calculados mediante el método matemático. También tenemos en nuestro amplificador 4, el cual nos va ya a sumar todos los valores antes calculados y nos va a llevar al siguiente valor. Por lo tanto, tenemos en nuestra tabla tenemos que el VO tenemos 6.52 voltios. Vamos a verificar este valor en nuestro programa. Tenemos, como podemos observar, 6.5 voltios, el cual se asemeja bastante al valor ya dicho anteriormente en nuestra tabla. Asimismo, el siguiente valor que vamos a verificar sería nuestro voltaje OE, que sería ya nuestro voltaje en el siguiente amplificador, que sería menos 8.80 voltios, que sería en nuestro amplificador de la última etapa, es el voltaje de salida, que sería menos 8.8 voltios. Asimismo, tenemos nuestro ya resultado, que sería el voltaje de salida menos 8.70 voltios. Vamos a verificar este valor en nuestro programa, ¿ya? Como podemos observar, tenemos aquí el voltaje de salida que es menos 8.80 voltios, lo cual se asemeja muchísimo a los valores ya calculados. Y bueno, compañeros, eso creo que ha sido todo en el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias.